Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos sean todos a la conferencia anual 2022 de la Fundación Omar Dengo. Les pedimos disculpas por el retraso, pero eso aprovechamos para que muchos de ustedes pudieran acompañarnos ahora que ha bajado la lluvia. Unas instrucciones antes de iniciar. La conferencia se impartirá en idioma inglés. En el vestíbulo del auditorio podrán encontrar radios de interpretación simultánea que están disponibles para todos. Adicionalmente, al final de la conferencia tendremos una sección de preguntas y respuestas con el conferencista, para lo cual pueden utilizar el formulario en línea al que se accede por medio de los códigos QR que les fueron enseñados en la parte de afuera, el que está en las pantallas. También lo tenemos aquí en las paredes para que lo puedan utilizar. Ese formulario les permitirá hacer preguntas. Si requieren utilizar un pedacito de papel para hacer las preguntas, también las tenemos disponibles y hay compañeros de la Fundación que lo harán. También damos la bienvenida a las personas que están conectados a través del Facebook Live de la Fundación Omar Dengo, un servicio que damos para aquellos que no pudieron acompañarnos, pero se conectan virtualmente. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Gabriel Macaya, presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Omar Dengo, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Don Gabriel. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad anual de la Fundación Omar Dengo. Las conferencias anuales, tenemos más de 20 ya en la historia, fueron iniciadas por Seymour Papert. Él fue el que dio la primera conferencia anual. Y desde entonces la Fundación ha buscado invitar a personas que de cierta forma sean disruptivas, que nos obliguen a pensar, a replantearnos lo que hacemos, a replantearnos un poco lo que está ocurriendo con la educación y las tecnologías en Costa Rica. El doctor Lewis ha sido por muchos años un amigo de Costa Rica, ha incidido en programas y proyectos con nuestras instituciones y además pasó parte de su niñez y juventud en San José. Y conoce, para los que conocen San José, un poco el barrio González Laman, a donde vivió. Es entonces para la Fundación un privilegio que él esté aquí, hablándonos de un tema evidentemente central para el desarrollo educativo en nuestro país, la inteligencia artificial y el pensamiento computacional. Nuevas posibilidades para el aula. A nombre de la Junta de la Fundación Omar Dengo, le agradezco al doctor Lewis que aceptara nuestra invitación. Y esta oportunidad va a ser fundamental para que ustedes puedan preguntar e interactuar con el doctor Lewis al final de su presentación. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su tiempo y su esfuerzo. Muchas gracias, don Gabriel. Como don Gabriel lo mencionaba,
El doctor Clayton Lewis tiene una historia personal con Costa Rica, y para escuchar un poco de esta historia y de él como profesional, invitamos al doctor Ernesto Arias, quien nos dará una semblanza del doctor Lewis y de su relación con su profesión y con Costa Rica. Don Ernesto. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la Fundación. Me voy a referir al doctor Lewis como Clayton, así es que me perdonen. Les quiero dar una presentación, aquí una introducción, pero como por detrás de la cortina, digamos, de lo que en el trayectorio de casi 40 años de colaborar con él, trabajar con él y gracias a Dios ser un amigo de él, pues yo he aprendido mucho. Entonces quería presentarles y quiero decir otra cosa, que estoy aquí con una amenaza de mi hija y de mi esposa, de que no hable mucho, que es uno de mis grandes problemas, aunque no puedo hablar muy bien el español. Pero el trabajo de Clayton es amplio, su trayectoria es amplia, y yo sé que a él no le gusta que mencione todas las hazañas de él, ¿verdad? Y entonces no estoy aquí. Les quiero dar un vistazo de Clayton desde el punto de vista mío. ¿Está bien? En términos quiero darles, yo creo que él me ha puesto a pensar en las nuevas direcciones que podemos tomar con las tecnologías y la educación. También quiero enseñarles unas anécdotas, y ya don Gabriel mencionó un poquito del pasado de Clayton, y terminar con una lección que yo creo que es no solamente para mí, yo creo que es para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y lo voy a hacer más que nada desde el punto de vista de lo que yo conozco, ¿verdad? Que es Human-Computer Interaction. Yo soy por tradición académica, soy un planificador urbano y regional, pero muy interesado en psicología ambiental, la relación que tenemos entre el ser humano, el comportamiento humano y el entorno urbano. Esto me llevó a conocer a Clayton. Yo lo que veo importante, y aquí voy a tomar un poquitico de tiempo, es que he aprendido que hay nuevas direcciones y también desafíos grandes, ¿verdad? Cuando enfocamos las tecnologías de información y comunicación y la inteligencia artificial en que cómo pensamos, a cómo deberíamos de pensar con la tecnología y sobre la tecnología. Y yo creo que para mí eso ha sido muy poderoso, eso que he aprendido en las colaboraciones con Clayton. Yo creo que movernos de inteligencia artificial a cómo aumentamos la inteligencia, ¿verdad? Es una cosa un desafío muy grande, yo creo, porque yo también no creo que tenemos que reemplazarnos con la tecnología. Lo que tenemos es que empoderarnos con la tecnología. Lo mismo con movernos de un aprendizaje donde sabemos las soluciones, ya están, a un aprendizaje constructivo, donde las soluciones son desconocidas, y ahí se abren los campos que
con mi relación con Clayton es de descubrir cosas nuevas, de pensar, de crear innovación, importantísimo, yo creo. Y lo último, yo creo, Clayton es un humanista. Detrás de todas las contribuciones de él en ciencias de cómputo, una cosa que yo entiendo es cómo nos movemos del conocimiento en nuestra cabeza, ¿verdad?, al conocimiento en el mundo nuestro, que es muy importante. Y eso. Entonces, esa es parte de las grandes direcciones que yo veo y desafíos que yo veo que tenemos que pensar y abren de verdad mucho campo para estudiar y para hacer contribuciones al conocimiento. Lo último les quiero contar 2 anécdotas y voy a pasar esto, me pasa otra diapositiva. Porque Clayton tiene una relación con Costa Rica y con la Fundación. Esta no es la primera vez que él ha estado aquí y no es la primera vez que ha estado en Costa Rica. Él ha estado en Costa Rica y con la Fundación también. Ya lo de Costa Rica, yo creo que don Gabriel ya mencionó, él estuvo aquí cuando era joven. Ahí yo creo que con don Pedro León en el colegio metodista, que fueron juntos. Estamos hablando ya de bastantes años, ya yo estoy muy roquillo, como dice, entonces, pero ya hace bastante tiempo. El otro anécdota es el Costco, que es una cosa chiquita, pero muy, ahora que ya también como a distancia de que nos da la edad, veo que no era una cosa... Era una cosa buena, yo creo, viendo hacia el futuro, porque no existía en ese entonces. Era unir por Bitnet video y por línea telefónica la voz. Y así unimos primeramente 2 escuelitas, una escuelita en los alumnos en Uni Hill en Colorado y la escuelita de Liberia aquí, que la fundación tenía uno de los talleres o laboratorios iniciales con tecnología. Entonces los niños se unieron y Guy, yo sé que él no está aquí, Guy de Terramón había traído el Bitnet y yo le pedí a él que nos hiciera el favor, porque necesitábamos todo el ancho de la banda, porque Guy trajo Bitnet para cuestiones científicas, ¿verdad? Entonces cuando los niños hablaban, todos los científicos costarricenses no podían usar Bitnet porque necesitábamos el ancho de la banda y él paraba eso. El otro anécdota que era interesante en este sentido es que Clayton y yo recibimos un apoyo de US West para tener línea de teléfono internacional, pero quedamos que yo llamaba a la fundación en el campus viejo y para decirles que ya estábamos listos para tener la voz y el video. Y yo llamaba y no contestaban. Entonces yo tuve que llamar a la Universidad de Costa Rica, a Rosendo Pujol, y yo le dije, Rosendo, por favor, manda a alguien a la fundación porque no me están contestando el teléfono. Y es que todo el mundo había ido a ver al presidente Figueres, que estaba ahí en la fundación, vino a iniciar el intercambio. Entonces, lo que sale de ahí es muy interesante porque estas fueron las primeras veces, yo creo que casi en el mundo, que se hicieron estos ensayos, ¿verdad? Y entonces lo que les quiero decir es que aprecien mucho a Zoom, porque en realidad ahora eso es lo que estábamos tratando de hacer en ese entonces. Ese es el otro anécdota que quería compartir con ustedes. Y finalmente les quiero dejarlos con lo que yo creo es pueden pasarla, lo que yo creo es para mí fuerte, ¿verdad? Que yo creo que
Si leo correcto todo lo que yo he aprendido de Clayton, es que la introducción de la tecnología y los nuevos medios, de verdad, en educación, no es el uso de la tecnología y no es el desarrollo de la tecnología. Yo creo que, si lo entiendo a él, es que cómo podemos aumentar la capacidad de las mentes nuestras, la mente humana, para aprender, ¿verdad?, para crear, para trabajar y resolver problemas en una manera mejor a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad?, y en nuestras sociedades. Entonces, eso es lo que quería compartir. Yo sé que cometí el error, y si mi esposa y mi hija estuvieran aquí, me estuvieran diciendo, padre, ¿verdad? Pero quería compartir todo esto con ustedes, ¿ok? Clayton, bienvenido, de verdad. Gracias por estar en la Fundación y en Costa Rica. Y para mí, gran aprecio. Bueno, muy bien. Así que este es el tema, como han visto por la estupenda publicidad que hace la Fundación. Y espero que podamos hablar sobre algunos desarrollos nuevos y también tal vez divertirnos pensando en nuevas posibilidades. Entonces quiero comenzar señalando lo que probablemente muchos de ustedes saben: hay diferentes ideas sobre el papel que debe desempeñar la informática en las escuelas y en la educación en general. Y luego, la ocasión para esta charla es que están sucediendo algunas cosas en este momento, en inteligencia artificial, que creo que tienen implicaciones sobre cómo pensamos sobre estas grandes preguntas sobre el papel de la informática en las escuelas. Y luego quiero conectar estas ideas con la situación que todos ustedes enfrentan como maestros. ¿Qué significan estos desarrollos para ustedes? Entonces, veremos cómo podemos hacer con esas cosas. Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con el concepto de pensamiento computacional. Ahora tiene más de 10 años y en realidad si leen en Wikipedia, encontrarán que es incluso más antiguo que eso. Pero para muchas personas, incluyéndome a mí, la primera persona que realmente llamó la atención sobre esta idea fue Jeannette Wing, quien ha sido profesora de informática y funcionaria de la Fundación Nacional de Ciencias, entre otras cosas. Wing estaba notando algunas tensiones en el mundo de la educación informática y que la sociedad estaba entusiasmada con esta idea. Pero Wing sintió que de alguna manera se estaba perdiendo el punto, que la gente pensó, bueno, todo se trata de aprender a programar, y Wing pensó, no se trata solo de aprender a programar. Es algo más grande que eso, más profundo. Y les he dado una cita de ella pensando como un científico de la computación. Esta es la idea del pensamiento computacional. Pensar como científicos informáticos significa más que ser capaz de programar una computadora. Requiere pensar en múltiples niveles de abstracción, y hay mucho más de lo que ella dijo. Pero esto tal vez sirva para dar inicio a la conversación. Y algunos de ustedes pueden estar familiarizados con este proyecto, Computer Science Unplugged. Y esto fue una respuesta en parte a lo que decía Wing. Wing dice, mira, no se trata solo de programar, ni siquiera tiene que tener una computadora, puede enseñar ciencias de la computación sin computadora. Y tal vez algunos de ustedes vean algunas de estas actividades. Son muy divertidos. Entonces, esta es una visualización general. Pero podemos notar que si nos enfocamos en esta ciencia de la computación, sin una computadora, no se crea software, tal vez crea otra cosa, pero no crea software. Entonces, si vamos a usar software en el aula, y por supuesto, hay muchas razones por las que podríamos querer hacerlo, surge la pregunta, ¿de dónde vendrá ese software? Y hay una respuesta. Va a venir de lo que yo llamo el mercado. Y lo digo de una manera amplia. No me refiero solo al mercado comercial, sino también por ahí, del mercado. Entonces estamos en nuestra clase, el software viene de ahí, alguien más lo crea. Y he dado un ejemplo que entiendo que algunos de ustedes usaron, es un paquete bastante maravilloso llamado GeoGebra. Y entonces quiero decir, no critico a GeoGebra en absoluto, pero solo quiero hacer notar que alguien más lo creó. Entonces, si es un maestro, depende de que alguien cree eso para usted. Bueno, hay una idea más antigua. En realidad, debido a Andy Di Sessa,
un profesor de educación de mucho tiempo en la Universidad de California, Berkeley, y Andy durante muchos años. Y puedo decirles que hasta este mismo momento, Andy está muy preocupado sobre la promoción de una visión diferente aquí. Y esta es una visión que él llama alfabetización computacional. Y cuando escribe sobre esto tiene cuidado de decir, ya sabes, a veces la gente piensa en la alfabetización informática. Esto es como apenas poder encender la computadora o algo así. Y él dice eso no es de lo que estoy hablando. No estoy hablando de alfabetización informática, estoy hablando de alfabetización computacional. Y con eso quiere referirse explícitamente a la noción central y original de alfabetización como en la alfabetización real de lectura y escritura, que todos estamos de acuerdo en que es una competencia profundamente transformadora que la sociedad ha desarrollado a un costo enorme durante literalmente milenios. Entonces, esta es una idea muy grande. Pero Andy dice que deberíamos pensar en la computación de esa manera. No deberíamos estar pensando que solo se están usando estas computadoras, o lo que sea, y se relaciona con algo de lo que Ernesto estaba diciendo, estas son grandes ideas. No son ideas menores. Y, lamentablemente, tal vez Andy no sea tan bueno con las frases cortas como Janet Wing, así que no pude encontrar ni una sola declaración de él. Si están interesados en esto, ciertamente espero que lean algo de lo que ha escrito. Pero traté de elegir algo aquí. Él dice, defino alfabetización como la adopción por parte de un amplio grupo cultural, no de un individuo ciertamente, quizás de toda una civilización. Una vez más está pensando en grande en una forma de representación infraestructural particular para apoyar las actividades intelectuales, ¿y entonces qué? Esto no lo dice él, pero yo se los digo, para él esa forma de representación son los programas de computadora. Entonces, los programas de computadora van a ser una forma de crear y expresar ideas, productos intelectuales. Bueno, tal vez pueda obtener de eso en contraste con algunas interpretaciones del pensamiento computacional. La alfabetización computacional significa que usted tiene que ser capaz de programar, así como para ser alfabetizado, usted debe saber leer y escribir. Nadie más va a hacer eso por usted. Tiene que ser capaz de hacerlo. Entonces, esto es diferente en el papel que jugará la computación y lo que los estudiantes deben saber y hacer como parte de eso. Y solo comentaré, esto será cierto en toda la presentación y es en parte solo por diversión. Muchas de las ilustraciones, tal vez incluso todas las que compartiré con ustedes, fueron creadas por un sistema de inteligencia artificial. Esta en particular se llama difusión estable. Usted proporciona una descripción. En ese caso, dije que quería una foto de estudiantes usando la computadora en una clase de biología y el sistema no tiene una biblioteca de fotos en la que busque cosas y encuentre esta, más bien creó esta imagen en sí misma a partir de esa descripción. Volviendo a Andy dice esa, Andy personalmente quería avanzar realmente en esta agenda de alfabetización computacional y reconoció que las herramientas computacionales disponibles eran muy deficientes como base para hacer este tipo de cosas. Y todos sabemos esto, la tecnología informática es realmente complicada y para dominar todo tipo de detalles triviales es realmente difícil trabajar con ella para cualquier persona y mucho menos tratar de usarla como parte integral de sus actividades educativas, digamos, como profesor de historia. Entonces, Andy y sus colegas inicialmente en el MIT y luego en Berkeley desarrollaron un sistema llamado Boxer. Y desafortunadamente, el tiempo no permite decir mucho sobre esto. Pero les muestro una captura de pantalla que tal vez les dé una pequeña idea. Entonces en el sistema Boxer, usted puede crear objetos gráficos como esos triángulos, que por supuesto puede hacer, mover y transformar, etc. Pero tal vez también pueda tener la sensación de que puede tener mucho texto en un programa Boxer, entonces hay una especie de procesador de textos incorporado en esto y todo esto está integrado. Es un sistema muy elegante. Bueno, lamentablemente, y desafortunadamente, esto no es inusual. El mundo no fue amable con el sistema Boxer, por lo que se utilizó bastante durante un periodo en la década de 1990 y luego, por razones complicadas y un poco deprimentes, perdió apoyo. Y hasta hace muy poco ninguno de ustedes sería capaz de usarlo y en realidad, no estoy al día sobre él. Si alguno de ustedes tiene curiosidad podría ayudarles a obtener acceso. No creo que todavía esté ampliamente disponible para el público, pero en realidad, Andy, trabajando con otras personas, ha creado una nueva versión de Boxer que se ejecuta en computadoras modernas.
Entonces, el sistema está regresando. Y, de hecho, si alguno de ustedes está interesado en esta idea, me encantaría saber de usted, al igual que Andy, porque él realmente quiere impulsar esta idea. Y parte de ello es el sistema Boxer. Bueno, solo por lo que he dicho, esto significa que todos ustedes como educadores enfrentan una elección. Pueden decir, bueno, me gusta mucho la idea del pensamiento computacional. No quiero pasar mucho tiempo haciendo que mis estudiantes aprendan a programar. Creo que pueden obtener el beneficio de esto de alguna manera sin hacer eso. O tal vez piensen, no, me gusta la idea de la alfabetización computacional. Bueno, he tratado de resaltar aquí algunas de las consecuencias de elegir un camino o el otro. Y de hecho comentaré que al menos en Estados Unidos se ha tomado la decisión de que es la primera, el pensamiento computacional. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ya hemos hablado de una. Los únicos programas que están disponibles son los que proporciona el mercado y lo que a su vez significa que lo que los estudiantes y profesores pueden explorar en el aula está limitado en la medida en que sientan que quieren que su exploración esté respaldada por software es limitado porque quieren explorar a alguien en el mercado o porque pensaron que valía la pena brindar algún soporte para eso, en cuyo caso tal vez esté bien. Pero si querían un poco de dirección, una dirección diferente y querían pensar en otra cosa, tal vez encuentren que no hay apoyo para eso. Pero también, en la medida en que las actividades están soportadas por software en general, es software incompatible entre una herramienta y otra. Entonces, toma GeoGebra. Entonces, digamos sus estudiantes, y es una herramienta muy flexible. Sus estudiantes invierten en aprender eso bien, luego van a otra clase y hay alguna otra herramienta de software que se les pide que aprendan y es diferente y tienen que invertir en aprender ambas. Esto es un desperdicio. Pueden discutir. Para mí, el tema más importante es el segundo. Creo firmemente que es muy importante que los estudiantes y profesores puedan elegir sus propios caminos de exploración. Bueno, por otro lado, si van con la alfabetización computacional y de alguna manera imaginemos que tienen algo como el sistema Boxer, bueno, ahora los estudiantes y los profesores pueden crear los programas que quieran, pero hay una implicación de precio. Los alumnos y los profesores tienen que invertir tiempo en aprender a programar. Y aunque Boxer fue diseñado para ser relativamente fácil de aprender, todavía no es trivial, se los puedo asegurar. Entonces, esto es un costo. Entonces, esta es una elección que hemos enfrentado hasta ahora. Pero estamos aquí porque hay una nueva posibilidad. ¿Qué pasaría si pudieran crear programas? Podrían decir, quiero un programa para hacer esto, pero no tengo que saber programar. Esto puede parecer una idea ridícula, pero les aseguro que no lo es. Entonces, esto es realmente algo. El concepto en el mundo de la informática se llama programación automática y es una idea muy antigua. Pero pueden encontrar publicaciones al respecto que dicen explícitamente que es una fantasía ridícula, y hasta hace muy poco era exactamente eso. Pero ahora no es como espero mostrarles. Entonces hay una tecnología que se conoce con la etiqueta poco informativa, modelos de lenguaje extenso, y más adelante trataré de explicarles por qué ese nombre tiene sentido. Pero por ahora pueden tratarlo como un nombre. Entonces, como les mostraré aquí, esta tecnología les permite escribir programas sin saber nada de programación. ¿Les suena interesante? Aquí hay un ejemplo. Entonces, suponga que usted es un profesor de matemáticas y el tema surge de números grandes o algo así y piensa, bueno, sería bueno si los niños pudieran explorar fácilmente lo que sucede cuando lanza varias cantidades de monedas. Entonces, si lanzas una pequeña cantidad de monedas, la posibilidad de que todas sean, digamos, cara, es relativamente grande, pero si tienes una gran cantidad de monedas, eso nunca sucederá, todas serán, dicen, caras. Así que ese es un punto que deben hacer. Bueno. Por lo tanto, es tedioso trabajar con monedas reales, por lo que no querrá tener que hacer eso. Entonces, entra en línea y aquí necesito solicitarle a la gente de tecnología si pueden hacer clic en ese enlace. Esto resulta ser algo que pueden encontrar al entrar. Entonces, ¿qué tal si seleccionamos voltear 2 para voltear 5? Digamos si ven el diálogo o esa cosa allí. Bien, y luego, si hacen el menú desplegable para el tipo de moneda, veamos qué tenemos allí. Creo que en realidad hay que bajar. O, en realidad, ¿qué tal el real brasileño, que está cerca de la parte inferior de la pantalla, allí?
Creo que tienen una moneda hondureña en la lista. No hay monedas costarricenses. Bueno. Sí, eso está bien. Le da OK, aceptar, y luego presiona el botón de lanzar monedas. Ahí tienen entonces, hay buenas noticias allí. Si podemos volver a las diapositivas. Esto es bueno, quiero decir, alguien hizo mucho trabajo para obtener imágenes de todas esas monedas y todo eso. Quedémonos en esta diapositiva, pero, ya saben, se dan cuenta de que simplemente las voltea. No dice tantas monedas en cara o sello, ni nada por el estilo. Entonces, podríamos decir, bueno, ya sabes, queremos hacer más que eso. Entonces, vamos a usar una herramienta llamada Codex, que es uno de estos grandes sistemas basados en modelos de lenguaje. Y voy a escribir lo que está en la pantalla, les diré en un minuto de qué se trata. Pero la parte en la que quiero que se concentren en realidad, y está resaltada en esta diapositiva, que es lo mismo, pero acabo de leer la parte a la que realmente presto atención aquí. Entonces, estoy diciendo que quiero mostrar una cadena aleatoria de HS y TS que se traduce en cara y cruz. Disculpa si eso no se traduce bien. Entonces, esto es un comienzo. Quiero ver, ¿puede hacer esto? Entonces, escribí esto y las otras cosas de las que hablaremos más adelante. Por ahora, pueden ignorarlo. Está bien. Entonces, escribo esto y si puede hacer clic en el enlace allí. Está bien. Pueden confiar en mí, les voy a decir lo que hubiera pasado si hubiéramos podido hacer clic en ese enlace. Permítanme pasar un tiempo aquí y mucho agradecimiento a la gente técnica presente aquí. Sabemos lo duro que trabajan en estas cosas, pero también es milagroso que podamos hacer esto. Entonces, me alegro de estar aquí y poder hablar con ustedes sobre esto. Bueno, entonces, si hiciéramos clic en esto, obtendríamos una página web no muy interesante, pero lo que tiene es una cadena aleatoria de 10 HS y TS. Entonces, hizo lo que dije. Me dio esa página web. Y solo un pequeño comentario aquí. Las demás cosas las tengo que escribir, excepto lo que les mostré en rojo. Vaya. Entonces, quería volver. La parte en rojo es todo lo que realmente me importa. El resto de las cosas es siempre lo mismo. Y con poco trabajo, podrían escribir una herramienta de software que solo proporcionaría eso y simplemente escribirían lo que estaba en rojo. Así que realmente no necesitan prestar atención. Más tarde les diré lo que está haciendo eso, pero es realmente innecesario entender lo que está pasando. Ese bonito sitio web con diferentes monedas me permitió no solo tener 10 monedas, sino que podría tener 20 monedas. Bueno, tienen que confiar en mí, si escribo esto. Entonces, la única diferencia es que le digo que ahora muestre una cadena aleatoria de 20 HS y TS. Si hiciéramos esto, obtendríamos la página web. Confíen en mí, muestra 20 HS y TS. Entonces, realmente funciona. Pero entonces podrían decir, bueno, esto es un poco tedioso. No quiero tener que escribir un número diferente y todas estas cosas cada vez. Lo que realmente me gustaría poder hacer es digitar un número y luego mostrar una cadena aleatoria de tantas H y T. Eso es lo que quiero. Si escriben esto, obtendrán una página web que es exactamente eso. Entonces, hay un pequeño cuadro y pueden escribir un número en él y hay un botón que presionan y te muestra la cantidad seleccionada de H y T. Simplemente funciona. Está bien. Pero antes me quejaba de que esa cosa de lanzar la moneda no me decía qué proporción de H y T había. Entonces, hago la misma solicitud. Permítanme escribir un número, mostrar una cadena aleatoria con tantas H y T, también mostrar la proporción de caras que puse. Confíen en mí, obtengo una página web que es como la que teníamos antes, pero ahora muestra la proporción de caras. Además, aunque no pedí esto, tiene un botón que dice voltear, flip. Y si vuelvo a voltear, me dará otra colección aleatoria de todas las que dije que tengo y me mostrará cuál es la proporción que hay. Bueno. Oh, lo siento, me adelanté en mi historia. Se equivocaron al confiar en mí. Eso no funcionó, en realidad. Entonces, presenté una solicitud perfectamente sensata. Y es una lástima que no pudiera mostrarles la página web real porque me habría mantenido honesto, pero resultaría que en realidad no lo hizo, aunque lo pedí muy claramente, le pedí que mostrara la proporción. De hecho, no hizo eso. Solo mostraba el número de caras. Además, en esta, si las volteabas de nuevo, la primera vez hacia arriba, el número era correcto.
Pero si luego le pedía que volteara de nuevo, la cantidad de cabezas ya no era correcta. Te daba como un número acumulativo de cabezas o algo así de ridículo. Entonces, una lección aquí, esto no siempre funciona, pero a menudo es productivo. Y en este caso, lo es. Así que, si estamos aquí, pueden volver a confiar en mí. Lo intento de nuevo haciendo la misma solicitud, sin cambiar nada, simplemente lo intento otra vez. Si hago eso obtengo algo que realmente funciona como debería haberlo hecho la primera vez. Entonces, lo que sucede es que en la forma en que uno usaría comúnmente esta herramienta, su comportamiento es algo aleatorio. Y la buena noticia sobre eso, que se ilustra aquí, es que si piden algo y obtienen algo que no es exactamente lo que quieren, a veces pueden simplemente decir, está bien, inténtalo de nuevo, la misma solicitud y obtienes algo que funciona. Ahora podría estar pensando, bueno, todavía hay mucho trabajo que tal vez el programa debería hacer. Quiero decir, supongo que podríamos hacer una tabla de diferentes proporciones de caras o algo así. Pero, ¿por qué la computadora no puede hacer un gráfico por mí? Entonces, elaboro mi solicitud. Así que déjame escribir un número, mostrar una secuencia aleatoria de tantas H y T, mostrar la proporción de H, hacer esto para 5, 50 y 500 monedas y dibujar un gráfico de los resultados. Esto no funciona, ni siquiera lo estaba preparando para mostrarles un ejemplo de lo que hace. Simplemente no funciona. Y lo que está sucediendo aquí es que en realidad le está pidiendo a Codex demasiado y a lo que me refiero con esto espero que quede claro a medida que avancemos en esto. Pero podemos hacer que funcione si ayudamos a Codex. Entonces, si en lugar de pedir todo lo que queremos de una vez, vamos a pedir parte de lo que queremos, como solo las H y las T y luego agregamos la solicitud de las proporciones y luego, paso a paso, construimos hasta que consigamos lo que realmente queremos y eso funcione. Y esto realmente desearía poder mostrarles porque créanme, esto muestra una página y tiene un gráfico. Y, además, tiene la proporción de caras para 5 monedas, 50 monedas y 500 monedas, y muestra un gráfico y lo pueden voltear. Y lo que ven es que el valor de 500 monedas, la proporción no fluctúa mucho, mientras que la proporción de 5 monedas fluctúa bastante, que es quizás la lección que deben sacar de todo esto. Entonces, obtienen un programa que hace esto, dibuja el gráfico, y no tienen que saber nada sobre programación para hacerlo. Bueno, ¿qué tenían que hacer? Así que déjenme mostrarles un poco más de cómo funciona esto. Entonces, aquí hay una imagen de unos peldaños. Entonces, la forma en que esto funciona es así. Entonces, comenzamos y les mostraré solo las cosas en rojo, las cosas en negro de las que no hemos hablado, todavía están ahí, pero eso es solo algo estándar, no es nada que tengan que entender. Pero la parte roja, como dije, déjenme escribir un número, mostrar una cadena aleatoria de tantas H y T y mostrar la proporción de H, como hemos visto en el segundo intento. Lo conseguimos para que hiciera eso. Entonces, el truco es que voy a recopilar el programa que generó para esa solicitud y para mi próxima solicitud, le daré mi solicitud original, lo que pedí y le devolveré el código que escribió para mí que me gustó. Y luego voy a agregar que esta será mi segunda solicitud. Voy a agregar a eso, escriba un programa que tome un número, haga una cadena aleatoria, de la proporción. Úselo para mostrar las proporciones de 5, 50 y 500, que es parte, pero no todo de lo que quería. Entonces, le estoy recordando, por así decirlo. Esto es lo que pedí primero. Esto es lo que me diste que realmente me gusta. Ahora esto es lo que quiero. Y quizás te estés preguntando qué es lo que está pasando aquí. Y más adelante hablaremos un poco más sobre cómo esto funciona en realidad. Pero solo señalaré por ahora que lo que está sucediendo allí es que puede, al crear su respuesta a la parte agregada de la solicitud, puede, en efecto, copiar y adaptar la solución anterior. Entonces, en lugar de tener que inventarlo todo de una vez y decir, oh, ya veo, quiero decir, estoy antropomorfizando salvajemente aquí, pero el efecto es, oh, ya veo, puedo adaptar esto. Esto es más o menos lo que quiero. Solo tengo que cambiarlo un poco y lo hace. Así que ahora tengo el código para eso. Ahora entregué todo eso de nuevo junto con el nuevo código que acaba de generar para mí y pido más. Entonces, además de lo que pedí, le digo que debe hacer una tabla de los resultados.
Fíjese que no es un gráfico todavía, haga una tabla. Y luego, cuando eso funcione para el crescendo final aquí. Bueno, no, supongo que hay 2 pasos más. Voy a incluir todos esos pasos anteriores, incluidas las soluciones en cada etapa y el código que me proporcionó para la última versión de la solicitud. Y pedí un poco más de todo eso, pero dibujé un gráfico lineal de los números en la tabla. Entonces, una de las cosas que suceden aquí es que no podía pasar de los números al gráfico de líneas. No pudo hacer exactamente eso, pero pudo pasar de los números a una tabla y luego de una tabla a la gráfica. Y finalmente, no voy a pasar por todo el galimatías aquí. Ah, ok. Así que eso realmente funcionó. Pero debido a que no tenías la tabla, en realidad no podías ver cuáles eran las proporciones. Podrías ver el gráfico, pero tendrías que leerlo. Entonces, dije, bueno, está bien, pero haz todo eso, pero también muestra la tabla y el gráfico de líneas, y eso finalmente dio el producto terminado. Entonces, funcionó. Y solo comentaré aquí, si lees todo eso, no hay conocimientos de programación involucrados. Tienen que entender su problema y tienen que entender cómo descomponerlo y tienen que ser pacientes, pero piensen en todas las cosas que no tenía que saber cómo hacer. No tenía que saber cómo crear una página web. No tenía que saber cómo hacer un botón en una página web. No sabía cómo conectar un botón a una acción particular en una página web. Nada de eso. Está bien la verdad en la publicidad. ¿Ya vieron esto antes? ¿Recuerdan la primera vez que preguntamos por la proporción? No funcionó, y tuvimos que preguntarlo de nuevo. Tenía que hacerlo. Recuerdo si cada vez, pero muchas de estas veces tuve que pedirle que lo intentara de nuevo. Entonces, es un proceso tedioso. Diremos más sobre eso más adelante. Pero como ven aquí, funciona. Y no tienen que saber nada de programación para que funcione. ¿Cómo funciona? Entonces, aquí hay una mirada detrás de escena. Entonces, Codex es lo que se llama una red neuronal. Y para nuestros propósitos, puede considerar una red neuronal como una colección extremadamente grande de números que se denominan pesos. Y por grande, quiero decir como 10.000 millones o algo así. Y están dispuestos a hacer lo siguiente. Por lo tanto, puede enviar a esta red una secuencia de 1000 palabras y puede preguntarle a la red que adivine cuál sería la siguiente palabra. Volveré y explicaré un poco más al respecto, y va a hacer una conjetura. Inicialmente, no tiene idea alguna. La conjetura va a ser completamente aleatoria. Pero la belleza de las redes neuronales es que adivinó el brócoli. Y dices, no, no es brócoli. Es que deberías haber adivinado berenjena. Y hay un proceso estructurado para revisar esos miles de millones de números para obtenerlo, de modo que la próxima suposición sea un poquito mejor. Solo un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se usa ese proceso? Entonces, para crear estos grandes modelos de lenguaje, comienza con lo que se llama corpus. Esta es solo una colección de materiales de entrada. Y en este caso para Codex, es un volumen muy grande de texto en inglés y un volumen muy grande de código de programa. Y el proceso de entrenamiento es así, refiriéndose a la imagen, entramos en esta gran cantidad de cosas y elegimos un punto al azar y leemos 1000 palabras desde allí en orden. Y hacemos una nota. ¿Cuál es la palabra número 1001? Y luego hacemos ese proceso que describo. Le damos las 1000 palabras. Decimos, ¿adivinen cuál es el siguiente? Nosotros decimos, no, aquí está la respuesta correcta. Corrígete a ti mismo. Y lo hacemos 1 billón de veces. Entonces, ¿qué es ese billón? Bueno, en realidad no publican cuántos de esos ciclos estuvieron involucrados, pero describen cuánto trabajo computacional estuvo involucrado. Por lo tanto, en términos de operaciones de punto flotante, que algunos de ustedes sabrán que es una especie de medida común del tipo de esfuerzo informático, este proceso tomó 10 operaciones de punto flotante a la 21 potencia, y algunos de ustedes reconocerán que 10 a la 21 potencia es solo 2 órdenes de magnitud menor que el número de Avogadro. Y todos podemos estar de acuerdo en que el número de Avogadro es un número realmente grande. Entonces, esto es mucho poder computacional. Pero lo notable es que cuando hacen eso, obtienen un sistema que ahora se puede usar.
Entonces, en primer lugar, durante el entrenamiento, se vuelve bastante bueno para predecir cuál es la siguiente palabra. Está bien. Podrían decir, bueno, ¿a quién le importa eso? Bueno, he aquí por qué nos importa. Vaya. Perdón, estaba sosteniendo el control al revés. Así que el mismo modelo allí. Pero ahora vamos a usarlo de una manera diferente. Así que ahora hemos terminado el entrenamiento. Y estamos felices. Hemos puesto un número de intentos de predicción casi igual al número de Avogadro y se ajustó solo y ahora estamos listos para comenzar. Así que ahora, no vamos a darle 1000 palabras de la capacitación. Vamos a darle hasta 1000 palabras. No tiene que ser 4000 palabras, hasta 1000 palabras de lo que nos interesa. Y en general, esto no estará en ninguna parte de este corpus así de amplio como lo estuvo. Entonces, por ejemplo, lo que pedimos, dame una cadena aleatoria de H y T. Eso probablemente no esté en ninguna parte del corpus. Es algo en lo que pensamos. Así que metemos eso. Ponemos esa solicitud en la parte superior, y el sistema simplemente hará lo que siempre hace. Y como he expresado allí, es gracioso pensar en eso, pero es como si el sistema se estuviera preguntando a sí mismo. Si estas palabras hubieran aparecido en mi corpus, ¿qué habría seguido? Todo es contrafactual. Allí no ocurrió. Pero, ¿y si lo hubiera hecho? Bueno, va a ser una conjetura. Ok. Por lo tanto, adivina, pero cada vez solo adivinará la siguiente palabra. Entonces, lo que muestran algunas de las otras flechas es lo que hacemos con eso. Entonces, dice, bueno, creo que la primera palabra en mi respuesta es la que sea, y luego añade. Y lo hace por sí mismo. Agrega eso al final de nuestra solicitud, ok, y dice, está bien, si les diera lo que pedimos, más esta primera palabra, que vendría después de eso. Y luego genera otra palabra, y luego la agrega a la solicitud y lo que vendría después. Entonces, de esa manera, pueden ver que podrían generar todas las palabras que crea que seguirán luego de lo que pidieron en su solicitud. Entonces, la forma en que esto se hace comúnmente es poner un límite allí. Dicen, está bien, solo quiero 200 palabras o lo que sea. Hay otras cosas que pueden hacer, pero eso es lo que estaba haciendo. Entonces, vamos a hablar más sobre lo que esto significa, pero estoy viendo algunas expresiones reflexivas. ¿Alguien tendría alguna pregunta sobre la historia hasta ahora? Esto es Machine Learning. Disculpe. Es Machine Learning, en un proceso básico. Entonces, Machine Learning, si estás comentando. Sí. Esta es una instancia de Machine Learning. Así es. Entonces, este proceso de aprender a hacer una predicción al intentar hacer una predicción y ser corregido una y otra vez, y de una manera que no estamos describiendo, hay un proceso estructurado para ajustar los pesos para que todo esto funcione, de modo que, con el tiempo, muy gradualmente, se vuelve cada vez mejor en la predicción. Pero podrían estar pensando, ¿a quién le importa esto? Bueno, he aquí por qué nos importa. Podrían decir, bueno, porque me importa lo que viene después de algo que pedí. Entonces, aquí hay un esfuerzo para explicar eso. Entonces, mencioné que el conjunto de cosas en las que se entrena este sistema tiene una gran cantidad de programas reales. En un programa real es muy común incluir pequeñas construcciones llamadas comentarios. Y les he dado un ejemplo de un comentario HTML. Ahora, es un hecho. Es un hecho empírico que, si miran un montón de programas y encuentran un comentario, lo que viene después del comentario es generalmente un código que hace lo que dice el comentario. No siempre, pero a menudo lo es, lo suficiente como para explicar lo que vieron. Esto lo ponemos en comentarios. Las cosas rojas que estaban en un comentario y las cosas negras en su mayoría lo marcaban como un comentario, ok. Entonces, lo que está invitando al modelo a hacer es, bueno, si este comentario hubiera aparecido en el corpus, ¿qué crees que hubiera seguido? Y el modelo genera el código que implementa ese comentario. Entonces, en particular, esto fue con lo que comenzamos. La primera parte es el marcador de comentario que indica que es un comentario. La siguiente parte es un poco técnica. Este sistema, entre comillas,
conoce muchos lenguajes de programación diferentes. E incluso un lenguaje de programación dado puede usarse de muchas maneras diferentes. Y solo les diré, como aprendí de manera difícil, si no se pone esa declaración, JavaScript puro, allí, lo que probablemente obtendrá es un programa web que asume que tiene alguna biblioteca disponible para usted, porque hay otras personas que hicieron el tipo de cosas que pides, nadie hizo exactamente lo que pediste. Pero cuando la gente hizo cosas similares a lo que estás pidiendo, generalmente usan, por ejemplo, la biblioteca PHP. Bueno, no queremos eso. Y al decirle JavaScript puro, y de nuevo no tienen que entender esto, solo tienen que saber superficialmente que quiero recordar decirle esto. De lo contrario no seré feliz. Pero eso es lo que eso significa. Luego lo ponemos en la sustancia real del comentario. Luego hay un delimitador que dice este es el final del comentario, y luego esa cosa en la parte inferior básicamente dice, lo que quiero es una página web, porque así es como comienzan las páginas web, está bien. Entonces, cuando pasa esta entrada por el proceso que describimos y se pregunta, si esto hubiera estado en el corpus, ¿qué hubiera seguido? Lo que habría venido después es el código de una página web. Y vivimos felices para siempre, como usted vio, si me cree. Entonces, algunas cosas prácticas. No voy a pasar por todo esto. Tienen acceso a todo esto. Entonces, lo primero, cualquiera de ustedes puede hacer esto, incluso desde un teléfono. Entonces, al menos la última vez que verifiqué, probablemente no podrá obtener acceso inmediato, tienen que ingresar primero a una lista de espera, pero no deberían tener problema con esa lista de espera. He estado hablando de esto con algunas personas y, por lo general, pueden entrar. Y entonces quizás ustedes se pregunten por la economía de esto. Hay algo de dinero involucrado, pero no es mucho dinero. De hecho, no hay dinero involucrado durante un periodo de prueba inicial. Entonces, cualquiera de ustedes podría probar esto y sin exposición financiera, estaba un poco preocupado cuando me inscribí en esto, pero estaba seguro de que tenían algún tipo de límite. Ya saben, nunca te cobraremos más que tal o cual sin avisarte cuando lo estén haciendo. Pienso, ¿en qué me estoy metiendo? He estado haciendo esto mucho, y la factura más alta que he recibido por un mes de uso fue de 2.31 pesos. Entonces, no es mucho dinero. Claro que entiendo que los 2.31 pesos son dinero. Pero de nuevo, pueden usar esto. Hay un periodo libre. Eso sería suficiente para que tengan una idea de lo que está sucediendo aquí. Y pasaré por alto algunas cosas sobre mi flujo de trabajo. Ya mencioné el JavaScript puro y algunas otras herramientas. Y aquí hay una nota que en realidad tendría curiosidad si algunos de ustedes probaran esto. Probé un poco para ver si aceptaba un comentario escrito en español, y la respuesta fue que sí. Entonces, no puedo decirles cuánto español sabe, pero esto sería algo divertido para que usted o sus alumnos exploren, pero también digamos que hay otra vía si no está satisfecho con la capacidad de comprensión del español por parte de Codex, lo que podrían hacer es escribir su solicitud o la solicitud de sus alumnos en español. Entonces, volvamos a las preguntas más importantes de las que estamos hablando aquí. Entonces, de nuevo, si confían en mí, creerán que Codex es capaz de tomar una descripción en lenguaje natural escrita sin ningún conocimiento de cómo se hace la programación. Y puede generar una página web completa que hará lo que quieran. Y así, esto nos lleva de vuelta a la afirmación. Entonces, no hemos tenido esta opción antes, pero ahora como maestros, decimos, bueno, realmente quiero poder lograr que los programas hagan las cosas que queremos hacer en mi clase de matemáticas. Pero ahora tienen una opción. Pueden hacer que eso suceda sin que usted o sus alumnos sepan cómo programar en casos simples. Está bien, realmente tendrán que confiar en mí en esto. Entonces, he hecho este punto. Esto dice que tal vez podríamos obtener algunos de los beneficios de la alfabetización computacional, no solo el pensamiento computacional, sino la alfabetización computacional sin la inversión y sin aprender a programar. Y tendré que describirles un ejemplo más complejo. Entonces, esto se basó en realidad en un programa que se creó usando ese sistema Boxer del que hablé que se usaba en los años 90. Y esto fue algo real que se hizo en una clase de matemáticas. Por lo tanto, no estaban interesados en las estadísticas de lanzar monedas, sin embargo, involucra monedas.
Entonces, imaginen que tienen una cuadrícula de 9 monedas de 3 por 3, y todas son cara o cruz, por supuesto. Y luego, para cada fila de la cuadrícula, tienen un botón y para cada columna de la cuadrícula, tienen un botón. Está bien, realmente tendrán que confiar en mí en esto. Entonces, he hecho este punto. Esto dice que tal vez podríamos obtener algunos de los beneficios de la alfabetización computacional, no solo el pensamiento computacional, sino la alfabetización computacional sin la inversión y sin aprender a programar. Y tendré que describirles un ejemplo más complejo. Entonces, esto se basó en realidad en un programa que se creó usando ese sistema Boxer del que hablé que se usaba en los años 90. Y esto fue algo real que se hizo en una clase de matemáticas. Por lo tanto, no estaban interesados en las estadísticas de lanzar monedas, sin embargo, involucra monedas. Entonces, imaginen que tienen una cuadrícula de 9 monedas de 3 por 3, y todas son cara o cruz, por supuesto. Y luego, para cada fila de la cuadrícula, tienen un botón y para cada columna de la cuadrícula, tienen un botón. Y en particular, aquí hay una cosa que me sorprendió. Entonces, estaba trabajando paso a paso. Entonces, obtuve la cuadrícula de monedas. Obtuve los botones para las filas, obtuve los botones de las columnas. Y luego pienso, ¿cómo va a funcionar esta cosa diagonal? Y me preocupaba particularmente, llamémosla la otra diagonal. Entonces, en una diagonal, los índices de fila y columna son los mismos. ¿Qué define a los índices por el otro lado? Esto me está pasando por la cabeza. Estoy pensando, ¿cómo podría decir esto? Bueno, yo soy un programador. Sabía que podía decirlo, pero no era trivial. Y estoy pensando, ya sabes, ¿cómo va a funcionar esto? Y no esperaba que funcionara. Así que primero digo, está bien, dame un botón para la diagonal. Y me dio un botón para la diagonal. Y luego dije, dame un botón para la otra diagonal. Y me dio un botón para la otra diagonal. No es para preocuparse. Resuelve lo que sea que defina la otra diagonal. Simplemente funcionó. Esta es una ilustración de lo que esto puede hacer para bien o para mal. Como digo aquí, como de costumbre, cuando surge una pregunta, ya saben, otras preguntas quedan en segundo plano, en las que tal vez antes no teníamos que pensar, pero ahora realmente tenemos que pensarlo. Ahora que se presenta esta posibilidad, nos obliga a centrarnos realmente en algo que antes podíamos ignorar, antes de que pudiéramos decir, bueno, hay muchas razones para saber programar. Ya saben, es posible que desee crear programas, por ejemplo. Ahora tenemos que preguntarnos, supongamos que no tuvieran que usarlo para crear programas. Suponga que puede obtener todos los programas que desea. ¿Sigue teniendo valor saber programar? ¿Hay valor intelectual en ello aparte de simplemente obtener el producto? Nunca tuvimos que pensar en eso antes, pero ahora lo hacemos. Y por supuesto, esta es una pregunta para ustedes. Entonces, esta es una de las primeras implicaciones para un maestro. ¿Qué piensan sobre esto? Cuando piensan en la informática, si dejan de lado su valor utilitario, ¿tiene un valor intelectual que sobrevive? Y solo señalaré algo que no he mencionado hasta ahora, pero que tal vez haya estado en la mente de muchos de ustedes, y esto es algo que figura en la discusión sobre el pensamiento computacional y la alfabetización computacional. Hay un valor vocacional de la programación para algunos estudiantes. Algunos de sus estudiantes, como algunos de ustedes, se convertirán en ingenieros de software o alguna profesión similar. Bueno, ellos van a necesitar saber programar, al menos por ahora. Pero digamos que en general, ciertamente en nuestras escuelas, es una proporción muy pequeña de los estudiantes. Por lo tanto, no justifica enseñar a todos a programar por razones vocacionales. Pero la pregunta permanece, ¿hay razones intelectuales por las que la gente debería saber codificar? Segunda implicación en relación con esa observación vocacional. Entonces, en realidad, mi hijo es un científico informático que trabaja en estas cosas, no exactamente con este tipo de cosas. Y ya creo que fue hace 3 años, dijo, papá, no hay futuro en ser programador. Y pensé que estaba loco, pero como de costumbre, no lo estaba. Entonces, no es que no haya necesidad de ser programador,
pero sí creo que no es exagerado decir que, como mínimo, lo que significa ser programador será diferente en formas que tendrán implicaciones para muchos de sus estudiantes. Ha sido el caso y probablemente todos ustedes hayan observado esto y tal vez, como yo, les haya molestado un poco. Una persona que amaba los detalles triviales de la programación y amaba conocer todas las probabilidades, entresijos y todo eso, eran realmente valiosos. Alguien tenía que saber todas esas cosas estúpidas de... Y este soy yo hablando personalmente, ¿ok? Ya no. Estos sistemas son mucho mejores para conocer las cosas estúpidas que cualquier otra persona. Todavía se necesita gente para comprender las cosas importantes y, en particular, para comprender a los usuarios y sus necesidades. Esto no es solo enterrarse con los bits y los bytes. Esto es aprender a hablar con las personas para comprender lo que están tratando de hacer, para ayudarlos a comprender cómo las herramientas informáticas pueden ayudar con eso. Esto es algo grande. Y tal vez todos conocemos personas en el mundo del software que simplemente no creen que ese sea su trabajo. Solo dígame qué necesita. Yo solo haré los bits y los bytes por usted. Eso ya no va a suceder, ya no necesitaremos que la gente haga eso. Una cosa más dirigida específicamente a los maestros. Y espero que tal vez puedan decir de algunas de las cosas que he dicho sobre cómo tienen que intentarlo de nuevo y todo este tipo de cosas. Esto no es, por así decirlo, una herramienta de producción. ¿Saben lo que quiero decir? Está bien, clase, hoy vamos a hacer teoría de grupos y vamos a comenzar dedicando 5 minutos a crear algo ingenioso para voltear cuadrículas de moneda. No es así. Algún día probablemente lo será, pero ahora no lo es. Por lo tanto, es probable que lo encuentren frustrante si lo prueban. Pero espero que muchos de ustedes piensen, bien, esto es algo, sin embargo, que quiero trabajar con mis alumnos. Por lo tanto, si tiene estudiantes que han aprendido algo de programación, pueden acelerar todo este proceso y en lugar de simplemente decir, ya saben, al mirar el sistema en donde no presentaba las proporciones y decir, está bien, inténtalo de nuevo desde el principio, una vez más, ver si puede hacerlo y diga, oh, ya veo. Aquí es donde calculó el total, la cuenta en lugar de la proporción. Voy a cambiar eso. Y entonces usted tiene un programa de trabajo. Otros estudiantes les resultará interesante entender cómo funciona este tipo de cosas, porque creo que es una parte del futuro a la que pueden acceder sus estudiantes. Y solo mencionaré que la clase de modelos de lenguaje grande tiene otras cosas, como muchos de ustedes sabrán. Y en particular hay una herramienta llamada GPT-3. Recuerden la imagen que teníamos de cómo Codex funciona con el modelo y las predicciones y todo eso. GPT-3 es exactamente igual, excepto que no está entrenado en código, solo está entrenado en una gran cantidad de texto. En realidad, puedo cuantificar mucho para ustedes aquí de una manera que no lo hice para Codex. Entonces, una gran cantidad de texto significa toda Wikipedia. Todo Wikipedia en inglés es el 3% del texto en el que se entrena el sistema. El corpus también incluye el texto completo de 250.000 libros. Es mucho texto, por lo que está entrenado de esa manera. Bueno, tengo GPT-3 y cualquiera de ustedes realmente también puede tener acceso al GPT-3. Ni siquiera tiene una lista de espera. Entonces, escribí cómo deberían los maestros utilizar Codex en el aula. Y dentro de las comillas cuadradas, por así decirlo, le dije, bueno, si esto hubiera estado en el corpus, ¿qué vendría después? Respuesta: no hay una sola respuesta para esta pregunta, ya que dependerá del salón de clases específico y para lo que el docente quiera usar Codex en específico. Algunas formas posibles de usar en el salón de clases y usarlo como un recurso para las lecciones, usarlo para crear tareas o proyectos o usarlo para complementar otros materiales. Es difícil discutir con eso si lo piensan, otro golpe. Esto es un poco soso. Esta es una especie de respuesta segura. Puedes decir esto incluso si realmente no sabes de lo que estás hablando. Y así es GPT-3. Los animo a trabajar con él. Me doy cuenta que estamos llegando al final del tiempo aquí. Quiero agregar con algo de aliento de algunos de sus colegas, quiero agregar algunos comentarios más y específicamente que tienen que ver con donde estamos en más de un sentido. Entonces, ustedes podrían sentir, dado lo que acabamos de hablar y donde dije, oh, ya no necesitaremos programadores, o podría estar impresionado de que, bueno, Codex realmente entiende mucho. Quiero decir, GPT-3 realmente entiende sobre educación o lo que sea.
Podrían estar pensando, ya saben, ¿estamos en camino de reemplazarnos a nosotros mismos? Y Ernie habló sobre esta posibilidad. Yo mismo diría que no es tanto una posibilidad creada por estos desarrollos técnicos, aunque juegan un papel. Es creado por nuestras propias actitudes. Entonces, cada vez que decimos, no quiero tener que usar mi juicio para evaluar el trabajo del estudiante, quiero tener una rúbrica que defina exactamente cómo evaluaré el trabajo de este estudiante. Nos estamos reemplazando no con una tecnología en este caso, sino con una estructura formal. Está fuera de nosotros. Estamos diciendo, no quiero usar mi juicio. Quiero que las cosas sucedan sobre alguna otra base. Y estoy muy preocupado porque hay muchos indicios de que vamos en esa dirección. Hay valores humanos en juego aquí, muy fundamentales. ¿Qué significa ser un humano? Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que ser un humano implica asumir la responsabilidad, poder emitir juicios y todo eso. Estos son valores humanos muy importantes. La educación es un valor humano muy importante que motiva a todos en esta sala. Pero quiero agregar algo especial a estos 3 puntos. Y como mencioné, tiene que ver con dónde estamos. Estamos en Costa Rica. Sé que ustedes podrían decir, ¿en serio? Sí, estamos en Costa Rica. ¿Por qué les digo esto? Costa Rica es, y siempre ha sido, desde que la conozco, un lugar muy especial. Es un país pequeño, pero es diferente a otros países. No es igual a otros países. Y una de las formas en que es diferente es su compromiso con los valores humanos, su compromiso con la democracia, su compromiso con la paz, su compromiso con la salud y el bienestar humanos y su compromiso con la educación. Entonces, mientras suceden cosas en el mundo del tipo de las que estamos hablando aquí, pero también el rechinar de los intereses del capitalismo o lo que ustedes quieran apuntar. Mientras suceden cosas que ponen en tela de juicio esos valores humanos, ustedes en Costa Rica tienen una oportunidad especial y una responsabilidad especial para defender esos valores y promulgarlos. Como sé que todos ustedes lo hacen. Bueno, todo terminado menos dar las gracias. Por supuesto, quiero agradecer nuevamente a las personas de la fundación que me presentaron, a varias personas que me ayudaron a comprender todo este material y hablar con ustedes al respecto y a todos ustedes por su amable atención. Así que gracias. Y me disculpo. Estamos un poco retrasados.